En una tierra poblada por estatuas y sombras milenarias, donde la humanidad erigía imponentes estructuras para rozar las nubes y las naciones rivalizaban por la aprobación de divinidades pétreas, habitaba un individuo de nombre Abraham. No era soberano ni combatiente, pero dentro de él resplandecía una lumbre diferente, la de un corazón receptivo. Residía en Ur de los Caldeos, una metrópolis vibrante y fastuosa, donde el metal precioso relucía en los santuarios y las ofrendas se elevaban en volutas de humo hacia deidades anónimas. Abraham era un hombre de hogar, valorado, poseedor de tierras, servidumbre, rebaños y abundancia, pero su espíritu no se doblegaba ante los ídolos. Durante las noches adornadas de estrellas silenciosas, cuando el yermo se envolvía en un aura de enigma, percibía una sensación particular, como si el firmamento mismo lo observara. Y entonces ocurrió, en una noche cualquiera, cuando todo parecía rutinario, una voz lo interpeló. No fue un estruendo atronador ni un estallido. Fue algo más íntimo, más nítido, más auténtico, una voz que no procedía de este plano. Abraham, abandona tu patria, a tus parientes y la morada de tu progenitor, y dirígete a la tierra que te señalaré. El universo de Abraham se detuvo. ¿Quién pronuncia tales palabras? ¿Qué deidad se atreve a prometer tanto? Pero la voz no solo dictaba, también prometía, te convertiré en una vasta nación. Te colmaré de bendiciones. Haré famoso tu nombre. Serás una bendición, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquello parecía una insensatez, una expedición sin rumbo. No había indicaciones, ni seguridades, solo la promesa y la voz. A la mañana siguiente, el sol encontró a Abraham ya despierto, organizando sus pertenencias. Sarai, su compañera, lo observaba en silencio. Lot, su pariente, preparaba las tiendas. Siervos, pastores y rebaños se disponían para partir. La ciudad los veía marcharse con incredulidad. Y así, sin conocer su destino, Abraham se transformó en un explorador de la fe, un caminante de promesas intangibles. A sus espaldas dejaba las estatuas, los santuarios y la certidumbre. Delante, un panorama incierto, donde el polvo del camino era testigo de una narración que apenas comenzaba. Y mientras avanzaban, el cielo permanecía callado. La voz no se manifestó de nuevo, pero Abraham no se detenía. Porque cuando lo divino llama, uno no avanza con los pies, sino con el alma. Los días transcurrieron, luego semanas, después meses. Abraham atravesó ríos impetuosos, valles fértiles y desiertos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. En cada paso buscaba una señal, una confirmación, algo que indicara, este es el sitio. Y finalmente llegó a Canaán. Era espléndida. Montañas verdosas, árboles cargados de frutos, manantiales de agua fresca. La tierra emanaba la promesa. Abraham erigió un altar, no para ídolos, sino para el Dios invisible que lo había convocado. Allí erigió piedras y rindió culto. Y en el silencio del altar, volvió a escuchar la voz, a tu descendencia daré esta tierra. Su linaje. Pero, ¿cómo? Abraham y Sarai no tenían hijos y ya eran ancianos. Sin embargo, Abraham no debatió, no demandó evidencias, simplemente creyó. Los años pasaron y con ellos llegaron las adversidades. Una severa hambruna asoló la región. La tierra se agrietó, los pozos se secaron y los pastos perecieron. Las promesas celestiales parecían desvanecerse bajo el peso de una realidad implacable. Abraham tomó a su gente y se dirigió a Egipto en busca de sustento y refugio. Pero allí, la fe fue suplantada por el temor. Sarai, su cónyuge, era hermosa incluso en su avanzada edad. Y Abraham temió que los egipcios lo asesinaran para apoderarse de ella. Así que mintió, es mi hermana, dijo. El faraón, impresionado por su hermosura, la llevó a su palacio. Y mientras Sarai estaba retenida, Abraham fue colmado de riquezas, ovejas, camellos, siervos. Pero su espíritu se sentía agobiado.
Había obedecido a Dios, lo había dejado todo. Y ahora, así concluía la historia. Pero el cielo no había olvidado. Una plaga cayó sobre la casa del faraón, algo invisible, pero devastador. El rey comprendió todo. Llamó a Abraham, furioso, y le devolvió a Sarai. Y aunque fue expulsado de Egipto, salió con más opulencia de la que había ingresado. No por su astucia, sino porque el Dios que lo llamó no abandona a los suyos. De regreso en Canaán, Abraham erigió otro altar, dio gracias y comprendió algo profundo. La fe no es la ausencia de desaciertos, es una confianza que se restablece incluso después de errar. Los rebaños aumentaron, las tiendas se multiplicaron. Abraham se transformó en un hombre aún más influyente, bendecido con ganado, sirvientes y tierras. Pero no estaba solo. Su sobrino Lot, quien lo había acompañado desde Ur, también prosperaba. Y con la prosperidad, surgieron las disputas. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a luchar por los pastos. Las tierras eran insuficientes. La tensión aumentaba bajo el sol del desierto. Y entonces, una vez más, Abraham demostró su singularidad. No haya conflicto entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos. Somos hermanos, dijo. Pudo haber exigido, por ser el mayor y el elegido por Dios, pero optó por la paz. Le ofreció a Lot elegir primero. Lot levantó la vista y vio el valle del Jordán, verde, fértil, resplandeciente como un Edén moderno. No lo pensó dos veces, eligió lo mejor para sí y partió. Y así, por primera vez desde que se fueron, Abraham se encontró verdaderamente solo. Lot se dirigió hacia Sodoma, una ciudad hermosa a la vista, pero corrompida en su interior, una decisión que alteraría su porvenir. Abraham, en cambio, se quedó en las montañas. El viento silbaba entre las rocas y la soledad le pesaba. Sentía que había cedido algo valioso al dejarlo ir. Y entonces, la voz regresó, no desde la tierra, sino desde el cielo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham levantó la mirada. No había limitaciones, ni fronteras, solo cielo, montañas, valles y la promesa infinita de un Dios eterno. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo, podrá contar tus hijos. Y mientras el viento arrastraba la arena y el sol caía sobre la piel del patriarca, algo nuevo florecía en su corazón. Ya no era solo una travesía, era un destino divino. Construyó otro altar allí donde solo quedaba roca y cielo. Porque para los que creen, incluso la tierra desierta es cuna de milagros. El tiempo transcurrió. Lot, establecido en Sodoma, prosperaba, pero cada día se hundía más en una urbe de depravación, donde la maldad era habitual y la conciencia, un mero recuerdo. Abraham, lejos de allí, seguía caminando con Dios, erigiendo altares, cuidando su ganado, esperando en silencio el cumplimiento de la promesa. Y entonces, el caos se desató. 5 monarcas del valle del Jordán, entre ellos el de Sodoma, se alzaron contra Kedorlaomer, un influyente soberano oriental. El conflicto fue encarnizado. Las urbes del valle fueron saqueadas. Sodoma cayó. Sus habitantes, incluido Lot, fueron esclavizados. La noticia impactó a Abraham como un golpe seco. Su sobrino había sido apresado, encadenado, perdido entre el botín de guerra. Pudo haberse mantenido al margen, haber pensado: él escogió ese sendero. Pero el lazo familiar lo impulsó, y el justo no desampara a los suyos. Abraham actuó, no como pastor, sino como estratega. Reuniendo a 318 de sus siervos adiestrados, nacidos en su casa, formó una reducida fuerza contra reyes, contra ejércitos, contra imperios. En la oscuridad de la noche, bajo el velo estelar, dividió a sus hombres, asaltó con precisión. Fue un relámpago en la penumbra, sorprendiendo, venciendo, liberando a Lot, a las familias y recuperando las riquezas.
No perdió a un solo hombre. El pastor se transformó en héroe. A su regreso, fue recibido por el rey de Sodoma. Pero antes de que éste pudiera articular palabra, apareció un individuo enigmático, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Portaba pan y vino. Y bendijo a Abraham con palabras que resonaron como un eco celestial: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Abraham, sin vacilar, entregó el diezmo de todo, no por imposición, sino por reverencia, reconociendo que la victoria no fue obra de su espada, sino de la mano del Eterno. El rey de Sodoma le ofreció opulencia, todo el botín. Abraham levantó la mano al cielo y respondió: no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, porque Abraham poseía un entendimiento que el mundo no captaba. Cuando se recibe una bendición divina, nada se necesita de los hombres. La noche cubrió las montañas de Canaán con su manto de calma, pero en el interior de Abraham no había sosiego. Habían transcurrido años desde aquel llamado. Había sido testigo de triunfos, riquezas y bendiciones, pero también había visto el paso implacable del tiempo. Con cada día, Sarai envejecía un poco más. Cada día sin un hijo era una herida silenciosa en su alma. Y en esa noche, bajo un firmamento tachonado de estrellas, Abraham conversó con Dios como un hombre lo hace con su confidente. Señor, ¿de qué me valen tus promesas si sigo sin descendencia? El heredero de mi casa será Elise, mi siervo. El silencio reinó hasta que la voz volvió a pronunciarse. Con dulzura y poder, la voz afirmó: ese hombre no será tu heredero. Tu propio hijo será quien te herede. Entonces, Dios le solicitó a Abraham algo extraordinario. Lo condujo fuera de su tienda, adentrándose en el corazón de la noche, donde las estrellas brillaban como gemas en la oscuridad. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham elevó la mirada. El cielo se extendía sin límites, vasto, infinito. No podía contarlas, nadie podía. Y en ese instante, creyó, no por tener pruebas, ni por comprenderlo todo. Creyó simplemente porque Dios lo había dicho. Y esa fe le fue contada como justicia. Pero Dios fue más allá. Le pidió a Abraham que preparara una ofrenda, una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Abraham los dividió por la mitad, siguiendo la costumbre de los pactos ancestrales. Esperó, las aves rapaces descendieron, y Abraham las ahuyentó. El día declinó. Entonces, al ponerse el sol, un profundo sopor envolvió a Abraham. Y en ese sueño, una densa oscuridad lo cubrió y Dios habló: tu descendencia será esclava en tierra ajena durante 400 años, pero saldrá con gran riqueza. A ti te reuniré en paz y a ellos les daré esta tierra. Y apareció un horno humeante, una antorcha de fuego. Pasaron entre los animales partidos. Dios mismo sellaba el pacto. No era un acuerdo entre iguales, era una promesa divina grabada con fuego en medio de la noche. Un compromiso eterno, un juramento del Creador al hombre que se atrevió a creer. Los días se transformaron en años. Las promesas seguían flotando como una fragancia en el aire, pero la realidad se imponía. Sarai continuaba sin concebir. Su cabello se blanqueaba aún más, su esperanza se desvanecía. Y aunque amaba a Abraham, el silencio de su vientre le gritaba más fuerte que todas las palabras de fe. Una noche, mientras los fuegos del campamento brillaban entre las sombras, Sarai habló con voz firme, casi cortante: Dios me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva egipcia, Agar. Quizá por ella yo tenga descendencia. Abraham la observó. Vaciló, pero no se negó. Agar, joven y robusta, se convirtió en esposa secundaria y en poco tiempo concibió. Lo que Sarai creyó que sería su triunfo, pronto se convirtió en su tormento. Agar, ahora encinta, comenzó a despreciarla. Ya no era solo la sierva, era quien podía darle a Abraham lo que ella no.
Sarai ardía de celos. Su plan se volvió en su contra. Y mi afrenta recaiga sobre ti, le gritó a Abraham. Yo te di a mi sierva y ahora ella me menosprecia. Abraham, impotente, dejó que Sarai decidiera y ella, herida y amargada, humilló a Agar hasta que la joven huyó al desierto. Allí, junto a una fuente en medio de la nada, Agar cayó al suelo, sola, embarazada, sin porvenir. Y fue entonces cuando el ángel del Señor la encontró. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Apenas pudo responder, pero el ángel habló con ternura y autoridad, vuelve con tu señora, sométete, multiplicaré tu descendencia en gran manera. Estás encinta y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Ismael, que significa Dios oye. Agar regresó y dio a luz. Abraham tenía 86 años cuando nació el fruto de la impaciencia. Él lo amó y lo crió. Creyó que quizás esa era la promesa cumplida. Pero el cielo permaneció en silencio. Durante 13 largos años, Abraham envejecía. El polvo del tiempo se asentaba sobre sus hombros como ceniza. ¿Era este su destino? ¿Acaso había malinterpretado la voz? Y entonces, a sus 99 años, la voz regresó. Abraham, con la espalda encorvada por los años, la mirada cansada de tanta espera, comenzaba a resignarse a su presente. Fue entonces cuando el cielo volvió a hablar, no con susurros, sino con poder y majestad, como un trueno que resuena a través de los siglos. Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé íntegro. Abraham cayó rostro en tierra, como muerto, como polvo, como quien se sabe ante lo infinito. Y allí, postrado, recibió un llamado que transformaría su historia para siempre. Ya no te llamarás Abraham. Tu nombre será Abraham, porque te he establecido como padre de muchas naciones. Abraham. No solo un padre enaltecido, sino ahora padre de multitudes. Dios no solo le dio un nuevo nombre, le otorgó un pacto eterno, seré tu Dios y el de tu descendencia. Te daré a ti y a ellos esta tierra como posesión perpetua. Pero no terminó allí. Sarai ya no se llamará así. Su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. Abraham, el padre de la fe, rió, no por burla, sino por incredulidad mezclada con esperanza. Él tenía 100 años. Sara, 90. ¿Cómo podría ser? ¿Nacerá un hijo a un hombre de 100 años y Sara, de 90, dará a luz? Y le propuso a Dios una alternativa, que Ismael viva delante de ti. Pero Dios fue claro, firme, irrefutable, no, Sara te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Isaac significa risa, porque Dios sabía que lo imposible provocaría alegría. Con él estableceré mi pacto, pero también bendeciré a Ismael. Haré de él una gran nación, pero mi pacto será con Isaac. Ese mismo día Abraham obedeció. Sin demora, sin excusas, él y todos los varones de su casa fueron circuncidados. Sellaron en su carne lo que Dios había escrito en su espíritu. El hombre que antes había dudado se convirtió en un caminante del pacto. El calor del mediodía caía sobre los robles de Mambré. Abraham, que descansaba a la entrada de su tienda bajo la sombra, alzó la vista y vio a 3 individuos frente a él. No percibió pasos ni escuchó voces, simplemente aparecieron. Sin vacilar, Abraham corrió hacia ellos. Se postró hasta el suelo, como si su espíritu reconociera algo que su intelecto aún no comprendía. Mi Señor, si he encontrado favor a tus ojos, por favor, no sigas de largo. Ofreció agua, pan y un lugar para el descanso. Pidió a Sara que preparara panes con la mejor harina. Seleccionó un ternero joven y dio instrucciones precisas a sus siervos. Sirvió leche cuajada y carne caliente, actuando no como un anciano, sino como un noble sirviendo a un rey. Mientras los 3 comían bajo la sombra del árbol, uno de ellos preguntó, ¿Dónde está Sara, tu compañera? En la tienda, contestó Abraham.
Entonces, con voz tranquila, el visitante afirmó, regresaré a ti el próximo año por estas fechas y Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde el interior, rió en silencio al oír esto, no de alegría, sino de escepticismo. Ella, una mujer mayor con un cuerpo marchito, ¿podría ser madre? El visitante, sin verla, supo y preguntó, ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Sara, asustada, negó haberse reído, no me reí. Y la voz replicó, firme e ineludible, sí, te reíste. Una risa que trascendió el tiempo, porque ese niño sería llamado Isaac, el que trae risa, una alegría que surgiría del polvo para traer esperanza al mundo. Pero los visitantes no habían completado su tarea. Se levantaron y Abraham los acompañó. Desde la altura, observaron el valle en dirección a Sodoma, la ciudad que su sobrino Lot ahora consideraba su hogar. El Señor preguntó, ¿ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, ya que él será padre de numerosas naciones? Entonces, reveló lo impensable. El clamor de Sodoma y Gomorra había llegado al cielo, su maldad era total y el juicio se aproximaba. Abraham, tembloroso, intercedió con audacia, no con miedo, sino con el corazón de padre, de sobrino y de amigo de Dios. Preguntó, ¿destruirás al justo junto con el impío? Luego, cuestionó si habría 50, 45, 30, 20 o 10 justos, y en cada ocasión, Dios respondió, no lo haré por amor a esos justos. Abraham se detuvo en 10. Hubo silencio, y luego los visitantes partieron. La noche se cernía, trayendo consigo fuego, juicio y una huida desesperada. El tiempo avanzó. Tal como lo prometió, Dios visitó a Sara. Contra toda lógica y ley natural, Sara concibió y rió. Río con lágrimas, con la incredulidad convertida en gozo, con asombro y temblor. El campamento estalló en celebración. Sara exclamó, Dios me ha hecho reír, y todos los que lo escuchen reirán conmigo. Nació Isaac, y con él, la promesa tomó forma humana. El niño creció fuerte, curioso y alegre, su risa llenaba las tiendas. Abraham, ya centenario, corría tras él con una energía que solo poseen quienes han esperado toda una vida. Pero entonces, Dios volvió a hablar, Abraham, dijo, heme aquí. Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tanto amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. El mundo de Abraham se detuvo. No hubo discusión ni explicaciones, solo la instrucción de entregar lo más valioso. Al amanecer, Abraham se levantó, cortó leña, ensilló su asno, tomó a Isaac y a 2 siervos, y caminó durante 3 días. Fueron 3 días en los que cada paso pesaba como plomo, y cada silencio dolía más que 1000 gritos. Al llegar, dijo a sus siervos, quédense aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Padre e hijo subieron. Isaac cargaba la leña. Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Padre, preguntó Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios se proveerá, hijo mío, respondió Abraham con voz quebrada. Llegaron a la cima. Abraham construyó el altar, colocó la leña y ató a Isaac, poniéndolo sobre el altar. Sus manos temblaban y las lágrimas se mezclaban con el sudor. Alzó el cuchillo, y entonces escuchó, Abraham, Abraham, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único. Abraham, con el corazón aún latiendo como un tambor, alzó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Lo tomó, lo ofreció en lugar de Isaac y llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, el Señor proveerá. El cielo volvió a hablar, por cuanto hiciste esto y no me negaste a tu hijo, yo te bendeciré inmensamente. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra.